Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Open File. En esta ocasión vamos a revisar el último póster para CNL, que es el póster de Caída Libre. Antes de comenzar quisiera agradecer a toda la gente que me ha mandado comentarios, se ha suscrito a mis distintas redes y sobre todo los que aportan con un poco de feedback o agradecimientos. Todo aquello es muy valioso y dan muchas más ganas de seguir haciendo este tipo de contenido. Bueno, así que sin más preámbulos, partamos con el capítulo de hoy. Para este póster, lo primero que hice fue conceptualizar un poco de qué se iba a tratar. Y quise darle una pequeña vuelta al título de Caída Libre, que se lo da básicamente la lucha de escaleras que va a ser por el main event, que es por el título, es una lucha de escaleras entre el actual campeón Ariel Levy y Valentín Bravo. Pero quise poder trabajar un poco más la idea y así llegamos a la pieza que vamos a ver hoy, donde es una especie de introspección hacia la mente de Valentín. Todo partió con una referencia, que es esta que vemos acá. Es un aviso de una agencia brasilera para esta marca que se llama Asa Video, donde vemos esta silueta a contraluz con una cita de Rocky, que es uno de los clásicos discursos de esta saga. Y el copy es arrienda las películas, pero quédate con las lecciones. Y me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho la dirección de arte de esta pieza al ser tan limpia y con el mensaje tan poderoso, y la quise ocupar de inspiración. Entonces, lo primero fue mantener esta pieza dentro de mi esquema de trabajo. Aquí en la esquina siempre la tenía para poder ir viendo cómo se veía la mía respecto a esta pieza que me gustaba. Obviamente para efectos de todo el video, esta no la voy a tener prendida siempre, sino que la voy a tener apagada. Y ya podemos empezar a revisar las capas hacia abajo, cómo se construyen. La pieza final terminó no teniendo tantas capas, pero esto es porque ya se pasó por una etapa de varias propuestas y esto es lo que queda, digamos, al final. Pero vamos revisándolo. Bueno, lo primero es partir con este fondo negro. Sobre este fondo negro ocupé esta imagen de una espiral en un modo de fusión lighten, que es aclarar en español, con un 11% de opacidad. Esta imagen es una imagen en blanco y negro de Opart que descargué de Shutterstock y representaba muy bien como fondo simple la idea de ir cayendo como hacia un vacío, hacia un abismo sin fondo, de manera bastante gráfica. Así que me gustó y ocupé esta imagen para todas las demás piezas y todas las demás comunicaciones. Entonces acá está un 11% y esto ya lo ocupamos como fondo, para no tener solo el fondo negro. Entonces lo primero que coloqué en el lienzo de trabajo fue esta imagen de Valentín Bravo que ya está recortada. Como pueden ver aquí, esto es un objeto inteligente. Si le hago doble clic podemos ver cómo era la foto original. Incluso esta foto tiene más fondo, digamos. Fue hecha en estudio, pero a mí solo me interesaba rescatar la cabeza y el perfil de Valentín Bravo. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es extraer este personaje del fondo para poder integrarlo en otro fondo, y eso lo hacemos recortando. En ocasiones anteriores les mostré cómo recortar con pluma, que es bastante laborioso, pero funciona muy bien. Básicamente uno hace un clic, luego hace otro clic y arrastra el cursor para poder ir contorneando la imagen. Esto, por lo general, es la manera en la que a mí me gusta recortar, pero en esta ocasión, al ser esta fotografía hecha en estudio con este fondo que favorece
bastante el recorte más automático al ser tan plano, tan gris respecto al contraste de la imagen. Preferí hacerlo de otra manera. Y aquí se los voy a mostrar, voy a recortarla de nuevo para que vean cómo lo hice. Básicamente ocupé la varita mágica, que mucha gente le saca, digamos, le hace el quite, pero la verdad es que para este tipo de imágenes funciona bastante bien. Vamos a ver cómo se hace. Eh, Estos son los ajustes que ocupé. Point sample, que eso quiere decir que le hace, tú, donde haces clic, agarra como muestra ese píxel, una tolerancia de 20%. Y aquí uno va, digamos, haciendo clic en la imagen, en este caso en el gris. Como vemos, no agarra toda la imagen de una porque hay distintos tonos de gris y yo solo estoy haciendo la selección con un solo píxel. Entonces, manteniendo la varita mágica y apretando la tecla Shift, uno puede ir haciendo clic en el resto de la imagen y ya se va seleccionando lo demás. Como ven, ya la selección está bastante bien con un par de clics. Esta parte de acá abajo, la verdad es que no me interesa mucho, así que la voy a obviar. Y una vez que ya tenemos esta selección, lo que hago es apretar la tecla M y me voy a esta opción de acá arriba que es seleccionar y enmascarar. Select and Mask. Cuando hago la selección, o sea, cuando hago el clic, entro a este menú donde me permite refinar la selección. Lo primero que podemos ver es que la selección está invertida, porque yo elegí lo gris, ¿cierto? Entonces, en esta parte de acá abajo me voy y hago clic en invertir y me invierte la selección. Aquí ya podemos ver que el recorte está bastante bien, pero le falta refinar un poco, ¿cierto? Especialmente en estos bordes que no queremos que queden tan mordidos. Pero por ejemplo aquí en la mano, que no sale en la imagen, así que no importa, o acá en la nariz, el trabajo está bastante bien hecho, ¿cierto? Aquí para refinar la selección en este lugar, lo que hacemos es variar un poco lo que sucede con estos manejadores de acá. En este caso yo quiero ocupar el de Feather, que le da un poco de desenfoque al borde, no lo hace tan duro, digamos, y ahí ya podemos ver que se mete un poco del fondo hacia la imagen y para poder tener un poco más de definición voy a subir el contraste. Aquí los valores van cambiando dependiendo de la imagen. Así que siempre es bueno ir probando para cuál es el mejor resultado para cada imagen. Con Shift Edge lo que hago es correr mi borde hacia adentro o hacia afuera. En este caso lo estoy corriendo un poco hacia adentro, o sea, dándole un valor negativo para agarrar un poco más de piel. E incluso puedo subir un poco el smooth, que le va a quitar un pelín esta, digamos, irregularidad en los bordes. Y ya me funciona bastante bien acá. Tampoco quiero que el recorte sea demasiado duro, porque al extraer una imagen, ponerla en otro fondo, no se ve tan natural. Y tengo la ventaja de que el fondo no es tan oscuro, perdón, no es tan claro. Entonces, el fondo oscuro permite que se pueda mezclar mejor la imagen con lo último. Entonces, una vez que tenemos esto, lo importante acá es rescatar todo lo que sucede aquí en el pelo, en la barba y en el pelo. Y esto lo hacemos con esta herramienta de aquí. Hacemos clic y esta herramienta refina el borde, básicamente haciendo una diferenciación entre por contraste, la imagen que tenemos versus el fondo. Y en este caso tenemos la ventaja de que el fondo es un gris bastante plano y que el pelo es bastante oscuro. Entonces vamos a poder hacer una buena selección porque hay un contraste, hay una diferencia que el software y la computadora pueden ocupar para hacer este recorte. ¿Y cómo lo hacemos? Es súper simple. Seleccionamos el tamaño. Si hacemos clic justo en el borde, ya podemos ver que va haciendo la selección en tiempo real.
y va separando el fondo gris del cabello oscuro en este caso. Entonces, alguien alguna vez me dijo que conviene hacerlo como todo de una para que el computador no tenga tanto problema. Así que lo hacemos, soltamos, el computador piensa un poco y voilà. Ya tenemos el pelo bastante bien recortado, mucho mejor que si lo hiciéramos a mano. Entonces acá ya podemos ir haciendo otro tipo de ajustes digamos, los bordes más finos, como en este caso la ceja y la pestaña, y la herramienta selecciona automáticamente lo que es distinto del fondo. Y en el caso de la barba también creo que nos conviene hacerlo todo de una. Y bueno, la verdad es que cuando esta herramienta apareció nos salvó la vida a muchos, porque el recorte de pelo es una de las cosas más complejas y esta es una de las formas más rápidas de hacerlo, porque el computador hace casi toda la pega. Lamentablemente tiene algunos inconvenientes, pero ya les voy a mostrar cómo se solucionan. Pero en términos de tiempo y de rapidez y digamos de facilidad es lo que mejor funciona. Luego nos vamos aquí a clic a OK y ya podemos hacer nuestra máscara para ver dónde tenemos que hacer las correcciones. A mí me gusta poner una capa de color sólido de un color, por ejemplo, no sé, rojo, el color que sea, para poder ir viendo como este tipo de áreas donde hay que corregir la máscara, ¿cierto? Como la corregimos, simplemente pintamos con blanco en el sector que queremos que se muestre, como en este caso el globo ocular. Y si nos llegamos a equivocar o tomamos un poco el fondo, al revés, pintamos con negro. En este caso, por ejemplo, acá no debiera aparecer este espacio, así que apretamos la X para cambiar, no sé si se fijan acá, la X cambiamos nuestro color de frontal con el color de fondo, pasamos de blanco a negro. Oh, perdón. Aquí blanco, vamos a mostrar un poco. Revisamos y la verdad es que está bastante bien. Esto que sucede acá, por ejemplo, podríamos refinarlo también con nuestro pincel. En este caso, si pintamos con negro, ocultamos todas estas imperfecciones. Tenemos que elegir un tamaño de pincel que nos convenga y un flujo también más o menos alto, por ejemplo, 85% está bien. Y una dureza que no sea del 100% porque si no sería muy falso. Y aquí podemos ir con buen pulso arreglando estas imperfecciones y todas las que sean necesarias en el resto de la imagen. Lo importante es no hacerlo con un pincel que sea demasiado duro. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el pincel es más bien suave. O sea, está como mi timota. Porque lo voy a mostrar qué pasa si lo hacemos con un pincel duro. La máscara se ve así. Y esto no es tan natural. ¿Ven? El corte es demasiado duro. Así que aquí los problemas que pueden ocurrir es, por ejemplo, cuando lo vemos sobre un fondo oscuro, es que nos damos cuenta que hay ciertas áreas del pelo que no son del todo negras, porque se metió un poco de color de fondo aquí. O al revés, quizás si lo vemos en un... Aquí es donde empezamos a notar que hay algunos cabellos que el color no calza muy bien. Entonces aquí lo que podemos hacer son varias cosas, pero lo que por lo general yo hago para poder refinar esta selección, que en este caso quedó bastante bien, no quedó con tantos artefactos, pero aquí se va a notar. Por ejemplo, en estos grises que hay acá,
lo que podemos hacer es ocupar la herramienta Burn, que en español creo que es oscurecer, pero es esta manito que tiene como, que está como así. Y nos enfocamos acá en el rango, nos vamos a la sombra y ponemos una exposición un poquito baja. Y vamos haciendo clic y repasando sobre esta parte. Y miren lo que pasa. Va ocultando los tonos más oscuros y por ende también pasa por los tonos medios y va dejando solo los que son más claros. Entonces le va dando un contraste más grande a nuestra selección. Y eso nos permite ir eliminando algunos de estos pelos que están como a medio camino, por así decirlo. Y nos deja solo con los que están en el rango que nos gusta. Muy bien, yo ya tengo la selección hecha acá y la tengo hecha como un objeto inteligente. Así que voy a guardar, en este caso no lo voy a salvar para no alterar la imagen que ya tengo hecha, pero volvemos acá y vemos nuestra imagen. En este caso, como pueden ver, no está al 100% recortada, pero esto no importa porque yo sé que quiero oscurecer todo el resto de la imagen. Pero lo importante sí es que tengo la máscara hecha. La selección está aquí. Entonces yo puedo seleccionar esto cada vez que quiera y lo puedo modificar. Entonces, lo primero que hicimos para proseguir fue 2 capas de paso alto donde rescato un poco más la información de la piel y del pelo de Valentín. Aquí podemos ver la diferencia entre los dos. Esto le da un poco más de sharpness a la imagen y la hace resaltar mucho mejor. Además, como sé que la quiero tener más oscura, porque mi referencia me lo indica así, la referencia que yo escogí, en esta imagen se ve mucha información de la textura de la piel. Y si bien esta foto fue hecha especialmente con esta iluminación y mi foto no, con la información que tengo puedo llegar a un resultado similar. Lo primero entonces es hacer estas 2 capas de paso alto. Para exagerarlas más, las pongo en este modo de fusión de capa que se llama luz lineal y ambas están a un 100%. Si no recuerdan cómo se hace el paso alto, se los muestro al tiro. Lo primero que tengo que hacer es duplicar mi capa. En este caso, este objeto inteligente, para que no pese tanto, lo voy a rasterizar. Y la pongo con un clipping mask dent para que afecte solo la capa que yo quiero. Esto lo hago ¿por qué? Porque si no es así, podemos ver la diferencia que ocurre al sumar, digamos, las capas de la parte del pelo. ¿Ven? No quiero que esto me pase porque si no tengo que hacer ajustes sobre las 2 capas. Entonces la dejo clipeada dentro. Lo segundo que hago es desaturarla apretando las teclas Shift, Comando U. Aquí le quito toda la información de color y me quedo solo con la información de luz y sombra. Lo tercero es ponerla en el modo de fusión luz lineal, donde vemos que el resultado es básicamente así. Y luego nos vamos a filtro otros paso alto, o filter other high pass, si lo tienen seteado en inglés. Y aquí podemos ver la diferencia entre esta capa de paso alto que se convierte, deja de ser una imagen en blanco y negro y solo rescato la información de contraste que hay dentro de los bordes de la imagen. Donde hay una diferencia de color, se me marca aquí una pequeña línea, se ve muy poquito acá, pero si lo exagero un poco se puede ver más. Y aquí al exagerarlo también voy notando cómo va afectando mi imagen. Ya cuando nos vamos demasiado alto, la imagen deja de ser atractiva. Esto es solo un poco para poder rescatar esta información. Dejémoslo en 1,4 píxeles. Y
lo que hice aquí básicamente fue duplicarlo. Duplicarlo para tener el doble de información. ¿Ven? Super. Voy a borrar estas y continuar con las que tenía. Luego de esto viene lo que cambia más radicalmente la foto, que es un ajuste de exposición. Esta capa de exposición, la seleccioné acá, Exposure, lo que hace es ir más allá incluso de oscurecer, o aclarar una imagen mediante brillo y contraste o curvas, sino que altera la exposición de la imagen. Entonces me subexpone o sobreexpone la imagen de forma digital. En este caso les voy a mostrar los ajustes que yo utilicé. Está subexpuesta en un menos 13, casi menos 14%, o puntos. Casi llegando hasta el final. Y está con una modo de fusión de capa normal y una opacidad del 95%. Si yo cambiara esta imagen, por ejemplo, a Multiply, veríamos que, bueno, en este caso sigue bastante igual. Pero aquí uno puede ir viendo la diferencia que hace el valor de exposición. Dejémoslo más o menos en donde lo tenía antes. Y aquí vemos cómo afecta la imagen. Las zonas oscuras se oscurecen mucho más y se mantienen las zonas con luces porque yo hice un truco acá que se los voy a mostrar. Esta imagen, esta capa, tiene este icono acá, que significa que alteré los valores de fusión de la capa. Si le hacemos doble clic, nos vamos a este panel que se llama Blend If o Fusionar Si en español. Y ya se la había mostrado antes. Básicamente aquí lo que le indico a la capa, moviendo estos sliders de aquí podemos ver cómo se veía la imagen inicialmente, con la exposición baja. Aquí, si muevo esto, digo, no muestres mi capa si abajo, en las capas de abajo, hay secciones que sean más claras que este valor que va cambiando acá. Y puedo hacer lo mismo al revés, no mostrar si las capas de abajo tienen información más oscura que lo que te estoy mostrando acá. Entonces vemos que, por ejemplo, si movemos eso, solo vemos aparecer la información de la capa de exposición en las luces. Pero lo que yo quiero es que no aparezca en las luces, sino solo en las sombras. Ahora, si yo muevo esto, la transición que existe, digamos, de luz a sombra no es muy fluida. Pero si presiono la tecla Alt, yo puedo dividir este slider y le puedo indicar al modo de fusión de capa dónde quiero que empiece y dónde quiero que termine. Entonces, si mal no recuerdo, es más o menos como por acá. Entonces quiero que me muestres mi capa de exposición entre estos dos valores. Y así puedo tener la exposición, la subexposición, digamos, solo en las sombras, hacer las sombras más oscuras para mantener las luces. Es un poco complejo de entender, pero les recomiendo que jueguen con este selector para poder aprender bien, como intuitivamente también, qué es lo que hace. Entonces ya tengo mi exposición hecha acá. Lo siguiente que hice fue, con una capa de tono saturación, desaturar un poco la imagen, porque estaba un poco roja y yo la quería más bien desaturar, le da como un look un poco más cinemático. Y ahora viene la parte más interesante, creo yo, de este póster, que es el contraluz. Lo que se llama en inglés el rim light, que es la imagen que tiene por el borde Valentín para poder separarlo del fondo. Esto, por lo general, se logra mejor al fotografiar, al hacer la foto. Y se logra, obviamente, tirando una luz por detrás, que haga el contraluz. Pero en este caso, también lo simulamos, digamos, de forma digital y les voy a contar cómo se hace. Lo primero es con
con la selección previa que yo ya tenía de Valentín Bravo, fue, digamos, hago clic con el botón comando sobre alguna de las máscaras o la misma capa de personaje que ya está recortada, y así se carga la selección que yo hice con todo, con el pelo, con las pestañas, etcétera, etcétera. Y creo una nueva capa, voy a sacar esta, creo una nueva capa de color sólido, en este caso blanco. Pero yo quiero que ahora mismo se ve como una silueta blanca, ¿cierto? Pero lo que yo quiero es que entre luz desde fuera de la imagen, hacia mi personaje. Entonces, para eso lo que voy a hacer es hacer clic en la capa y apretar las teclas comando I para invertir la selección. Y así queda, digamos, al revés. La imagen está dentro y el color blanco está fuera. Pero se mantiene todos los bordes del recorte de pelo que ya hice. Y luego, sobre esto, lo que yo hice fue crear un nuevo grupo, y a este grupo también le asigné una máscara. En este caso, una máscara positiva. ¿Qué es lo que genera esto? Que básicamente las dos máscaras se anulan, pero entre la transición que existe en los bordes de una y otra, tengo este valor blanco, que le da este como ring light a mi imagen. Voy a eliminar esto para volver al inicio. Acá. Entonces, voy a volver a ocupar esta que fue la capa original que hice, para poder, si vemos bien aquí, esta es la información que yo tengo al ocupar esas dos capas. Básicamente pinta los bordes del pelo, incluyendo la barba e incluyendo los pelos del pecho. Entonces, básicamente ya está medio listo, pero a mí me gustaría que esto tuviera más presencia, más punch. Así que lo que hice fue hacerle doble clic a la capa e irme a los efectos de capa. Y en este caso agregué un efecto de outer glow o ¿cómo se llama eso? Brillo exterior, creo. Y esta capa lo que me permite es justo al borde de mi selección blanca, le digo que filtre un poco más de luz, ¿cierto? Entonces estos son los ajustes para ese borde. Está en modo de fusión pantalla o screen, una opacidad al 74%, aquí podemos variarlo y vamos viendo cómo afecta, digamos. Si lo dejo al 100%, es más, obviamente. Tiene un poquito de un pequeño ruido, que aquí se ve, que es básicamente para hacer un poco más natural la transición. Y el tamaño de esto es 4 píxeles. Si lo pongo más alto, vamos viendo que esto es lo que sucede. Esto no me gusta, yo quiero que sea solo un poquito más. Entonces lo dejo en los 4 puntos. Y básicamente la imagen cambia a esto. Digamos, así se ve sin el soft light, sin el outer glow, disculpen, y así se ve con el outer glow. Súper bien. Entonces ahora lo que hacemos es continuar con la imagen, revisando la imagen. Lo siguiente fue, digamos que ya tengo resuelto todo el exterior de la imagen, como yo quiero. Y entonces vamos a trabajar en el interior. Voy a ocultar esta capa un poquito. Y ya podemos seguir. Lo que hice fue colocar una imagen que tomó Claudio Ramírez, nuestro fotógrafo y productor de CNL, de Ringside, donde vemos una escena que fue clave, digamos, en el show Versus, donde
Roma se abalanza sobre Valentín para protegerlo del codazo biónico que está haciendo Ariel. Y esto termina en una grave lesión que sufre Roma, la tienen que sacar con paramédico y todo. Entonces, yo había también pasado por otro tipo de ideas sobre qué es lo que tenía que estar en la mente, digamos, de Valentín en este momento. Se las voy a mostrar. Pensé que quizás podía estar picado, digamos, porque Ariel fue campeón, entonces íbamos a ver esta escena donde está todo el roster face celebrándolo, a él levantando el título. También pensé, bueno, pero Valentín, ¿por qué tendría que estar celoso de Levi? No esa es su motivación, su motivación es el título en sí, ¿cierto? Entonces pensé, en esta imagen donde Ariel sale levantando el título de SNL, pero luego seguí pensando y me di cuenta que lo que más le dolía a Valentín no era solo que su ego de luchador estaba dañado, sino que se le hizo daño a Roma. Así que ocupamos esta imagen. Lo siguiente fue aplicar un filtro de paso alto para esta imagen también. Entonces hice básicamente lo mismo que le acabo de mostrar, con la excepción de que está aplicado solamente a esta imagen. Y ahí podemos ver cómo afecta en los bordes y los contornos, sobre todo en los brillos, esta capa de paso alto. Y luego una capa de niveles donde oscurezco los negros para dejar solo la información que está dibujada con luz, que es lo que me interesa mostrar. Y finalmente una máscara aplicada selectivamente solo a la imagen. Aquí podemos ver cuál es el dibujo de la máscara, que la circunscribe a la parte de la mente, digamos, de Valentín, para poner esta idea de que eso es lo que él tiene en mente, no solo una revancha, sino que no solo recuperar lo que él acaba de perder, sino que también es una revancha, en este caso, mucho más personal. Para seguir complementando esta imagen, lo siguiente fue crear un haz de luz con un pincel que ya se lo había mostrado en el Open File pasado, que básicamente dibuja haces de luz. Aquí están. En este caso ocupé este. Y es un golpe, voy a hacer una nueva cama para que lo puedan ver. Es un golpe de clic pintado blanco, que lo acomodé y luego lo distorsioné para poder calzarlo, digamos, con la dirección de las luces que ya estaban en escena. Esto es súper importante porque de otra manera no es creíble el haz de luz. Si llega y aparece de cualquier lado, no le hace un favor, sino que evidencia demasiado el truco. Pero en este caso ya hay una fuente de luz en la imagen, así que esto solo lo refuerza. Es para darle más dramatismo. Y a este haz de luz le apliqué un pequeño color, aquí se puede ver la diferencia, solo en el foco de arriba. Esto lo hice con tono y saturación, con la herramienta colorizar. Busqué el tono más cercano al amarillo, ¿cierto? Que está más o menos por acá. Y luego apliqué una máscara porque no quería teñir todo el haz, sino solo el de arriba. Entonces apliqué una máscara a este efecto de capa solo al haz de luz de arriba. Súper simple.
y queda re bien, muy muy bien. Seguimos con los detalles de esta escena. Lo siguiente fue con una capa de overlay, pinté con un pincel blanco los contornos de la imagen donde estaría pegando esta luz. En este caso, aquí podemos ver esta sección de Roma y Valentín está más destacada. Y en el caso de Ariel, un poco el borde del brazo y de la pierna. Esto es básicamente también para darle más dramatismo y levantar un poco la imagen. Pude haberlo hecho mucho más, pero quería mantener la naturalidad del registro de Rinse. Luego, una nueva capa de luz suave, pinté al revés con un pincel negro las sombras de la imagen para poder nuevamente acentuar la diferencia entre las zonas de luz y las zonas de sombra. Esto es muy simple. Si vemos acá, básicamente esto es lo que pinté y se aplica con una fusión de capa de luz suave y se pinta con un pincel más o menos suave, no muy duro, sino muy bien suave, con un flujo bajo, digamos, un flujo de 10% u 8%, para poder ir construyendo la diferencia de luces. ¿Ven? No se hace todo de uno, sino que se hace por capas, por zonas. Luego, a toda esta escena que estamos aquí en un grupo de Photoshop que yo le puse recuerdo, para no confundirme, podría haberse llamado de cualquier otra manera, con con el efecto de capa vibrancia, no sé cómo se llama en español, desaturé un poco la imagen. ¿Por qué no lo hice con el Hue and Saturation? Es porque el Vibrance le mantiene un poco mejor los tonos de piel. Entonces, me gusta, antes de probar el Hue and Saturation, prefiero probar en este caso con Vibrance. Ahí ustedes pueden ver y van a notar la diferencia al tiro. Y lo último fue una capa de curvas, donde lo que hago básicamente es levantar los tonos más altos de la imagen para destacar más la luz sin tocar mucho las sombras. Esto porque necesito que la atención de la imagen se vaya primero a la mirada y al semblante de Valentín y luego a lo que está en su cabeza. Entonces, estas formas de manipular la imagen son muy buenas para también conducir la atención del el lector, digamos, de la imagen o quien la está viendo hacia lo que más interesa. Y, por último, apliqué una máscara a todo el recuerdo para quitar un poco de la información que está afectando acá la frente. Y así tengo toda la información solo donde la quiero. Ya casi finalizando, la clásica capa de efectos, donde vamos haciendo algunas modificaciones con niveles, color lookouts, brillo y contraste, filtros de fotografía, etcétera, para ir encontrando un poco el color final del póster. Y una pequeña gradiente oscura para la parte de abajo, que, como ya hemos visto anteriormente, me permite que el texto recorte mejor en ese sector de la imagen. Y además ayuda a esta lectura a que no sea tan plana, digamos, toda la imagen, sino que tenga un poco de profundidad. Y sobre todo esto para integrar una pequeña capa de ruido fotográfico que
En este caso es prácticamente imperceptible, pero cuando la vemos en el detalle se ve un poco. Sobre todo acá en el fondo se nota. Entonces deja de ser tan plano y agarra esta pequeña textura. Y obviamente todos los textos correspondientes para poder convertir esta imagen en un afiche. Y básicamente eso es todo. Sé que me extendí un poco más en explicarles específicamente qué es lo que hice paso por paso. Cuéntenme en los comentarios si eso les gusta o si en verdad me voy mucho por las ramas. Si quieren que sea más específico o quieren que sea más generalista en explicar. Pero me pareció bien destacar, digamos, no solo la manera en la que resolví previamente el afiche, sino cómo hice las cosas que me hacían falta, como estos efectos especiales no necesariamente siempre tienen que ser fuego o chispas saltando o capas de humo, sino que, por ejemplo, el contraluz digital también es un efecto especial que me permite separar un poco el personaje del fondo y también dramatizar la imagen. Y fue una técnica que la creé, digamos, para esta imagen, ¿no? Una técnica que ocupe siempre. Y básicamente para crear técnicas, entre comillas, así, lo que uno tiene que hacer es entender muy bien cómo funcionan las máscaras, que son fundamentales en Photoshop. Las máscaras y cómo interactúan los bordes de esas máscaras y cómo poder hacer básicamente mejores selecciones. Si se fijan, cuando vimos la parte de ese contraluz, no es más que dos máscaras interactuando entre sí. Lo mismo con, por ejemplo, cómo se resalta la textura de Bravo o cómo se oscurece para poder hacer esta simulación de contraluz sin necesariamente haber tenido la foto tomada de esa manera. Así que, bien, espero que hayan disfrutado de este capítulo, que les haya interesado lo que les conté. Y si tienen algún tipo de feedback, si les gustó o no les gustó, si quieren ver más de este tipo de cosas o quizás cápsulas más cortas pero de técnicas más específicas, déjenlo en los comentarios y síganme en las redes para no perderse ningún capítulo de Open Fight. Muchas gracias, que estén súper bien y nos vemos el 28 de octubre en CNL Caída Libre. Cuídense, nos vemos.